A través de QTF, saludándolos con muchísimo gusto a través de estos micrófonos, y hoy nos acompaña y vamos a hablar de un tema muy interesante. A lo largo de esta semana y de otros días hemos estado tocando puntos muy importantes, temas muy importantes. Uno de ellos, pues evidentemente el tema de la discriminación, el tema de los crímenes de odio, el feminicidio, pues que nos involucran a todos. Y hoy justo vamos a platicar con Fabiola Fernández Guerra. Ella es del colectivo para eliminar el racismo en México, Coopera. Sebastián Frías, de la Fundación de Bluca Kellogg, y el tema pues es el racismo, la discriminación, pero además hay una campaña importante que vamos a poner también aquí sobre la mesa para que la conozcamos, para que sepamos qué se está haciendo a través de esta campaña y lo que se requiere y lo que se necesita y por qué se está haciendo esta campaña. Gracias por acompañarnos, gracias Sebastián, gracias Fabiola por estar con nosotros. Hablemos de este tema y tú, Fabiola, llegaste muy temprano y nos decías, a ver, necesito más o menos escuchar bien cómo está el asunto de que estaba leyendo Fernanda, que estaba platicando Fernanda en el periodismo de vida, pues para estar empapada de qué va a ser el tema de hoy. Bien. Y bueno, pues es el tema del racismo y lo que están ustedes haciendo a través de estas campañas, precisamente para hacer visible un tema que a mí me parece que a veces, no sé si sea invisible, porque luego de repente dicen, es que es invisible el tema. A mí me parece que más bien no lo queremos hacer visible. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Y como tú bien señalas, el problema es cómo el racismo invisibiliza y cómo el racismo hace que determinadas voces se escuchen y otras no. Y justamente la campaña que venimos a platicar el día de hoy, que se llama Afrocenso MX, tiene que ver con una campaña sobre el censo que se va a hacer ahora, del 2 de marzo al 27 de marzo. Y en este censo, que se hace cada 10 años, es la primera vez en la historia de México que se va a incorporar una pregunta de autoadscripción étnica para población negra, afromexicana y afrodescendiente. Entonces es la relevancia de esto. Ahora, qué importante que estés diciendo esto, Sebastián, Fabiola, que estén diciendo esto. Es la primera vez que se toma en consideración este punto. Quiere decir que entonces dentro de las políticas públicas anteriores no existía, o sí existía, algo relacionado con el tema de poder incluir a esta comunidad. Pues digamos que en la historia contemporánea no. Esta será la primera vez y eso es justo la relevancia. De hecho, estábamos hablando con Sebastián fuera del aire que 2019 fue un año muy importante, ¿no, Sebastián? Porque hubo varios puntos de reconocimiento. Fue el año donde se hizo el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente, afromexicana, ¿no? Que está este término ya a nivel constitucional. Y también la Convención sobre la Discriminación y Racismo. Es decir, que ha sido un año... y ha sido una década, ¿no? Yo diría que es una década donde este tipo de cosas se han ido impulsando, pero que el trabajo es mucho, los procesos de cambio social llevan su llevan tiempo, un proceso. Y bueno, racismo y sexismo son unos grandes espirales que arrastramos como sociedad, ¿no? En México y pues en muchas partes del mundo también. Ahora, yo les preguntaría, Sebastián, Fabiola, ¿cómo se da el racismo aquí en México? ¿Cómo se visualiza o cómo se hace presente el racismo en México? Porque yo sí creo que México es racista, pero insisto, de repente nosotros no lo queremos reconocer. Claro. Pues yo creo que, por una parte, una de las dificultades de reconocer el racismo en México es que nuestro referente más próximo es Estados Unidos. Y siempre pensamos que el racismo en México se da de la misma forma y pues muy rápido creo que es voltear a ver nuestra historia, ¿no? El proceso colonial dejó una serie de jerarquías sociales en las que unas personas valían más que otras y eso lo venimos cargando desde la colonia. Digamos, en el proyecto de Nación Moderno, esta idea del mestizaje nos unifica, esta idea de ser todos mexicanos nos unifica, pero a la vez también nos excluye, porque ¿quién puede ser mexicano y quién no? Y bueno, hay todo este tema de la lengua, de quién habla español y quién no habla español. La misma inclusión en el censo nos habla de que en el proyecto original de México postrevolucionario no estaban incluidas las poblaciones afrodescendientes y afromexicanas, y por eso es tan importante este censo, ¿no? Como decía Fabiola, esta década ha sido para mí muy, muy importante el reconocer que el mismo movimiento afro ha logrado esta reivindicación histórica y política. El ser incluidos dentro de esta reforma constitucional es un hito importantísimo. Y para nosotros también el censo es crucial porque el censo nos dará
una fotografía no solo de cuántas personas se autoadscriben como afromexicanos, afrodescendientes o negras, pero también su situación sociodemográfica, es decir, el acceso que tienen a educación, a salud, a oportunidades económicas. Y por eso es tan importante, porque antes no lo sabíamos, no podíamos asignar presupuesto, no se podían diseñar políticas públicas para esta población en específico. Pero también es muy importante porque en la región hay en las últimas 2 décadas hay una tendencia a ir en los procesos censales de Panamá, Costa Rica, etcétera, es incluir esta pregunta por esa importancia, ¿no? Por ese reconocimiento histórico que no se había dado. De hecho, vamos tarde. México es uno de los últimos países en incorporar esta pregunta. En la década de los 90, más de 14 países se fueron sumando en sus distintos procesos censales. Y ¿Hablamos de Latinoamérica? Sí, de América Latina. Y México es uno de los últimos, hasta el 2020, que se suma a esta necesidad de visibilizar, de pagar esa deuda histórica, y por eso es tan importante este censo, ¿no? Ahora, yo considero importante este censo para visualizar, como ustedes dicen, para poner ya sobre papel y hacer toda esta radiografía de la comunidad. Pero también regresemos al punto importante de temas de discriminación y racismo. O sea, sí, al final, más allá de la comunidad afromexicana, pues igual somos racistas con la misma comunidad mexicana. Al final, pues, con los indígenas, con el color de piel, simple y sencillamente por este asunto, que me parece que también ahí se mezclan ciertas cosas y ciertas cuestiones de estrato social que de alguna manera conforman el tema de que el racismo se vaya dando en mayor o menor manera. Yo creo que en México hay como una trampa, que es hablar de cuestiones clasistas que excluyen el término racismo, porque racismo es un término, es como un tema que implica un ejercicio de reflexión profunda, de privilegios y de un montón de otras cosas que no se ha trabajado ni en el sistema educativo, ni en primaria, secundaria, etcétera, y de hecho no está dentro de las estructuras de la sociedad. Por ejemplo, hace tiempo, en 2010 hicimos otra campaña, que me gustaría después enseñar esta, pero bueno, hicimos otra campaña donde le preguntamos a niñas y niños sobre qué muñeco preferían y por qué. Y ahí, en esa campaña, pudimos ver varias de los tejes y de la dificultad que existe con respecto al racismo. Por ejemplo, en los resultados, analizando lo que la gente discutía en torno a eso, hay un tema de negación del racismo estructural. ¿Sabes? Hay dos temas, y de hecho en el colectivo Coopera trabajamos en estos dos ámbitos. Por un lado, el racismo a nivel estructural, y por el otro lado, la dimensión emocional del racismo. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es un racismo estructural? Un racismo estructural es que tú le preguntes a un niño de 5 o 6 años qué muñeco prefiere y te diga y cuál es el bueno y cuál es el malo, y te conteste que el muñeco malo es el muñeco moreno. Entonces eso no tiene que ver con que ese niño en sí mismo sea racismo o esa niña sea racista, sino tiene que ver con que nace en una sociedad que incorpora determinados valores y que los niños y niñas reflejan esos valores, porque es una programación que existe, lo mismo con el sexismo, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo podemos desprogramarnos y cómo podemos trabajar esto. Entonces, el primer punto es eso, reconocer que hay una estructura que no depende de una cuestión personal. Esto de, a mí me va así porque yo no le echo ganas, no tengo las suficientes habilidades para desarrollarme en la sociedad, es un juicio muy complejo porque invisibiliza toda estructura que pesa. Y por otro lado, si no se trabaja la parte emocional de cómo esto nos afecta, qué nos mueve a cada quien, cómo trabajamos estos temas, por ejemplo, es un tema que genera mucho enojo, mucho dolor, porque son emociones que no se han explorado, que no se han podido expresar en el debate público y que se quedan ancladas ahí, ¿no? Entonces, se tienen que trabajar las dos cosas, entender la parte estructural y la parte emocional de este fenómeno. Y esto no tendrá que ver con una parte cultural, porque finalmente, si regresamos al ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Ellos a partir de los 70 pues ya empiezan a luchar por la presencia en los medios, en la televisión también, ¿no? Que también antes los dividían en programas para blancos y programas para negros. Pero aquí en México no tenemos eso. O sea, yo recuerdo que cuando fue lo de Mirada de Mujer, la segunda parte de la telenovela, era como un tema muy importante, ¿no? Que uno de los coprotagonistas tenía una relación con una chica negra, ¿no? Afrodescendiente, de hecho, porque sus papás eran africanos. Pero realmente nosotros no tenemos una presencia en medios
o sea, ya sea informativos, entretenimiento, como en Estados Unidos se ocurre, o sea, hay una normatividad. Y en cambio, yo creo que también, si tú creces de 50 años para acá, con esa presencia predominante blanca o morena, que no termina de ser negra precisamente en la televisión, te extraña mucho ver a una persona afrodescendiente, ¿no? Y a lo mejor no sabes cómo reaccionar al principio, y de eso se deriva también el racismo después. Claro, hay como dos cosas. Una, yo creo, ¿no? No sé, Sebastián, tú cómo lo veas, pero la parte sobre los medios de comunicación y el racismo y el sexismo y el cerco mediático que existe para quienes salen en qué, o sea, quiénes tienen voz y quiénes no tienen voz y quién, como tú bien señalas, ¿no? Quiénes aparecen en los medios y quiénes no aparecen en los medios. Y qué va primero y qué va después. Evidentemente, pues el racismo impide que determinadas personas puedan aparecer en los medios y otras no. De hecho, un amigo que trabaja en términos de las empresas de casting y tal, me contaba que, por ejemplo, para el caso de las personas negras, afromexicanas, afrodescendientes, en la televisión mexicana la tienen muy difícil. Entonces, ya saben que es muy complejo, que tienen determinados... o sea, que el nicho en el cual pueden participar es mínimo porque tiene que ver justamente con todo este desconocimiento y con la cuestión racista. Y otra de las cosas que esto ha generado es también un estereotipo sobre lo que se entiende como lo afrodescendiente, o como lo negro, como lo afromexicano, ¿no? Y justamente en la campaña una de las cosas que queríamos hacer era romper... con este estereotipo, ¿de qué se entiende? O de dónde están, porque generalmente se piensa, bueno, pues es una cuestión de costa, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, y están por allá, y está la música, y está tal, y se desconoce, por ejemplo, que en la Intercensal, que fue la encuesta que se hizo en 2015, mostraba resultados de que en la Ciudad de México hay alrededor de 500,000 personas, que más y no tenemos los datos, como decía Sebastián, no tenemos los datos exactos, pero no es tan... O sea, lo que nosotros tenemos en el imaginario no guarda relación con la realidad y por eso tantas organizaciones están trabajando, haciendo, además de esta campaña, una multiplicidad de esfuerzos para que en este momento se pueda difundir lo que está pasando, ¿no? Vamos a hacer un corte, regresamos, estás en QTF, volvemos, estamos hablando de racismo y discriminación y de afrocenso.mx, bueno, www.afrocenso.mx, y estamos escuchando el tema musical que además la canta Alejandra Robles, que además es aquí pariente de nuestra productora Bit Gutiérrez. Tu prima, ¿no? Tu prima. ¿Sí? Canta muy bien. Bueno, vamos a seguir con este tema. Estábamos hablando y ya fuera del aire estábamos diciendo este asunto. ¿Cuál es digo, sabemos y tratamos de poner en claro cuál es la conveniencia de reconocer esta comunidad, pero también les preguntaban, ¿no existe un riesgo también en el asunto de justamente generar una situación todavía mayor de racismo, que a veces es lo peor es decir soy indígena, o soy afromexicano, o soy zapoteca, y entonces automáticamente nos ponemos y nos vulneramos? Yo creo que en medida en que desde las instituciones se pueda reconocer no solo la diversidad del país, pero también la deuda histórica que tenemos con estas poblaciones, es que vamos a dejar de temer, ¿no? Y que desde la escuela, por ejemplo, ¿no? A las poblaciones indígenas les obliguen a aprender español únicamente, pues desde ahí empieza el racismo, ¿no? Desde ahí es oculta tu lengua, oculta tus costumbres, oculta quién eres. Evita comentarlo. En medida en que las propias instituciones dejen de obligar a las personas a esconder quiénes son, a esconder su identidad, su etnicidad, creo que eso va a tener una repercusión muy grande y la ha tenido con ciertos casos muy puntuales en que la sociedad también reconozcamos que estas diferencias no nos perjudican en nuestra identidad como mexicanos, sino que suma a quienes somos, a la complejidad de este país. Y también por eso creemos que la campaña es muy importante en ese sentido, porque muestra esa diversidad, ¿no? Muestra la diversidad dentro de la misma población afrodescendiente, un poco lo que decía Fabiola. Algo que quisimos hacer con la campaña era mostrar diferentes realidades, diferentes experiencias, para mostrar que no es tan sencillo como excluir o incluir, nada más viendo estereotipos de lo que tenemos en el imaginario colectivo como la población afrodescendiente, sino mostrar esta gran diversidad. Y yo en eso quisiera complementar, no sé si pudieras enseñar ¿Sí, no? ¿sí? A la Adelante. cámara acá. Mira, esto es un poquito... ¿Es esta cámara? Sí. Estoy viendo la cámara correcta. Ahí te estás viendo perfectamente. Perfecto.
Bueno, miren, aquí se ve el eslogan de esta campaña. Entonces, el eslogan de esta campaña que tuvo un proceso de... Tantito así, nada más, mira. así, para que se vea tu Para cara que me también. vea. Sí. Vale, muchas gracias. Mira, tuvo un proceso de reflexión desde cuál iba a ser el mensaje. Quienes participaron y quienes participan en el colectivo para eliminar el racismo son personas negras, afromexicanas, indígenas. Entonces, hay una diversidad de gente que participó en esta campaña, quienes forman parte también de todas las ejecuciones, las fotografías, son gente afromexicana, toda en los dos sentidos, y los fotógrafos son fotógrafos afromexicanos. Entonces, y la canción, como decían, está cantada por Alejandra Robles y la Sonora Santanera. Entonces, lo que yo quería decir es, el eslogan de esta campaña es "pero por supuesto que sí". Y es por supuesto que sí, porque no hay ninguna razón para que sea de otra manera, ¿no? Que no debería. Pero es como, es una canción que es digamos que es una campaña que es resultado del trabajo que están haciendo distintas organizaciones sobre su posicionamiento en términos de no hay ninguna razón para no identificarnos de esta manera. Y es un momento histórico para decir, pero por supuesto que sí. Y ya. ¿Con esto qué quiero decir? Que también a veces el tema como racismo y todo lo que hablábamos ahora en el corte sobre las experiencias personales, de qué pasa cuando alguien realmente dice, bueno, mis raíces vienen de tal parte, y que sabe que este racismo estructural en un segundo va a clasificar como bueno, malo, tienes acceso a estas cosas, acceso a estas no, que son unas barreras a vencer, ¿no? Y este racismo estructural está sentado desde la sociedad de castas. A mí lo que me llama la atención es que en esto que estabas diciendo, que son barreras a vencer, me llama la atención que vivimos inmersos en una sociedad en la que el ser discriminado o en cualquiera de las formas, como racismo, como ser hombre, ser mujer, ser moreno, ser más moreno, Sí. nos conlleva a que tenemos que vivir una historia de éxito. Es decir, es a echarle ganas, entonces tu historia se volvió una historia de éxito porque aún siendo moreno, lograste llegar a la televisión y estuviste frente, o sea, qué pobre es tener esta mentalidad. Siento que es muy pobre tener una mentalidad cuando al final de cuentas tendremos que ser exactamente con las mismas oportunidades. Al final de cuentas, no me importa si eres moreno, negro, azul, verde, hombre, mujer, no importa, es en esta igualdad. Pero resaltamos historias de éxito justamente por ese tipo de carencias o ese tipo de situaciones. Eso no me parece delicado. Yo creo que por eso es importantísimo el hacer la diferencia entre discriminación y racismo, en el sentido de que sí hay discriminación racial, pero creo que para el grueso de la población en México, la discriminación es un asunto de pares, ¿no? Es decir, yo te digo un insulto, te trato mal, te niego el acceso a X o Y. Pero el racismo es un sistema que ha sido construido históricamente. Esta falta de acceso a ciertas oportunidades, esta diferencia viene desde un sistema que privilegia a la blancura, ¿no? Y es decir, hay esa aspiración, y un poco hablaban de los medios. En los medios vemos esa aspiración hacia la blancura, porque es esta promesa de ascenso social o de movilidad social se da a través de pensar que históricamente, y nos guste o no, se privilegia a la blancura. Y entre más blanca sea tu piel, más acceso vas a tener a todas estas oportunidades. En ese sentido, vuelvo a la importancia del censo. Es cuando tenemos información y datos estadísticos que podemos no solo entonces hablar de los comportamientos que tenemos entre pares, sino de cómo el Estado históricamente no ha podido visibilizar el problema y cuál es el problema a atender. Y entonces cuando tengamos estos datos, entonces sí podemos diseñar políticas públicas que no privilegien a unos sobre otros, que no pongan barreras estructurales para unos y para otros no. Entonces eso es lo importante también. Creo que el discurso cambie y se abra no solo a la discriminación entre pares, sino a la discriminación estructural, a esas barreras que no permiten que todos tengamos las mismas oportunidades y que no sea un asunto de échale ganas, ¿no? Sí, claro, claro. Y romper mitos, yo diría, porque por ejemplo en mi investigación doctoral, que fue justamente sobre el racismo, y este video que se llama Viral Racismo en México, uno de los puntos que a mí me sorprendía, bueno, no me sorprendía, pero que decía que fuerte, es, bueno, dos cosas. Una, la responsabilidad que se echaba en la familia. O sea, las niñas y niños contestan, bueno, prefiero el muñeco moreno, prefiero el muñeco blanco, el bueno, el mal. Pero el tema era que la reflexión a nivel colectiva era, es ese niño o esa niña la que es racista y no nuestra sociedad. Dos, la educación de los padres como
estos niños responden de esta manera porque no están educados, es decir, nuevamente, o se asume la cuestión, o sea, se va por núcleos. Primero es individual y si no, pues el cercano, familiar. Pero es decir, hablar, como decía Sebastián, de un tema estructural que pase por el Estado o, por ejemplo, por la escuela. Muchas de las creencias es que la escuela es un espacio donde se educa para evitar conductas discriminatorias y racistas, cuando muchas veces es un espacio de reproducción de conductas racistas. Como señalaba Sebastián, el obligar al uso de una lengua de manera exclusiva al castellano, al español con respecto a las otras, o el bullying que se presenta en cifras. México es uno de los países que más tiene bullying en términos globales, y el tema del racismo cruza directamente por ahí. Y entonces eso, como la fantasía que tenemos sobre la escuela como un centro donde se da esta educación, pues es falso. O sea, hay que entrar como más profundo a entender que este es un proceso y que se tiene que desarticular paso por paso, evidenciando cómo fue construido, un poquito el camino hacia atrás, ¿no? Porque este camino fue construido de la manera que es, y para deconstruirlo, pues tenemos que también aceptar y reconstruir, ¿no? Sí, regresando al principio y empezar a desmembrar toda esta parte y empezar a generar otra cultura, que me parece un tema bien importante y pues una tarea monumental, y creo que el primer paso que están haciendo ahorita en este asunto del censo me parece fundamental para empezar a reconocernos. Y entonces reconocer que existe, reconocer que hay y presentar de alguna manera las medidas necesarias para ir trabajando. Que ahí creo la parte del gobierno, la parte esencial también del gobierno es este tema de la política pública, de las políticas públicas, para hacerlo incluyente en este sentido, ¿no? Y una cosa que yo quisiera mencionar, que bueno, la campaña fue generada por el colectivo Coopera, con el apoyo de la Fundación Kellogg, y participaron también el CONAPRED, el Senado de la República y otras organizaciones como INPI, etcétera. Y con el CONAPRED se pudo conjuntar una acción donde se sumaron también muchas organizaciones sociales que ya vienen, que trabajan con el tema de personas negras, afromexicanas o afrodescendientes, y que ya vienen haciendo también sus trabajos, pero que se suman a esta campaña. Y es interesante porque justamente mucho de lo que se decía era quiénes son las personas afromexicanas, ¿no? Y la dificultad de identificarse, como decías tú, como una persona afromexicana, porque ¿qué pasa si me identifico de esta manera, ¿no? Y entonces había como este llamado a poder entender las raíces de las personas afromexicanas, las distintas combinaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu mamá es afromexicana, pero tu papá no? Entonces tu color de piel es un poco más moreno, pero sí tienes el pelo chino. Pero entonces, y eso también dificulta, o sea, le da un grado también, un matiz a esta pregunta de reflexión sobre qué es lo negro, qué es lo afromexicano, qué es lo afrodescendiente. Pues muchas gracias, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy hablando de este tema tan importante. Voy a dejar aquí el www.afrocenso.mx para que les quieren pues información, la gente se pueda meter, www.afrocenso.mx y pues visualizar este tema. Si me preguntas si soy negro, afromexicano, afrodescendiente, pero por supuesto que sí. Censo 2020, pues yo les agradezco. Gracias, Fabiola Fernández Guerra, del colectivo para eliminar el racismo en México, y Sebastián Frías, de la Fundación W. Kellogg. Gracias por haber estado con nosotros. A través de los micrófonos de QTF, las cámaras de QTF en este día, y estábamos platicando hace un rato de racismo, para quien nos acaba de sintonizar o nos acaba de comenzar a ver a través de la televisión. Estamos platicando con Fabiola Fernández Guerra, del colectivo para eliminar el racismo en México, y con Sebastián Frías, de la Fundación W.K. Kellogg. El tema es de racismo y este afrocenso, que estábamos también pues dando algunos puntos importantes, y también nos quedamos con algunas preguntas, e incluso de la gente que nos decía pues, que quería participar. Háganlo si quieren a través de @vallesb, nos pueden escribir a través de Facebook también, con muchísimo gusto, recibiendo sus comentarios y sus opiniones. Y fíjense, parte de lo que decían es que dos cosas, y voy a relacionarlo con lo que decía Carlos Armando, de hacer telenovelas, ¿no? De poder, digamos, hacer esta conciencia, dice, funciona a través de las telenovelas. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque nos escriben aquí, nos dicen, hablen del fenómeno Yalitza, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, que de alguna manera visualiza esta parte, pero que también genera un asunto de confrontación y polémica por muchas cosas
de alguna forma, por la forma de verlo. Pero, por ejemplo, en ese ejemplo, valga la redundancia, está clarificado este racismo inconsciente, porque si bien la familia de Cleo tiene como que un deseo de incluirla a ella dentro de su núcleo familiar, también está el de ustedes tienen que apagar la luz a tal hora porque se gasta, ¿no? O sea, y varias cositas donde ya está dentro de ese aprendizaje genético, es que ustedes son del servicio, ¿no? O ustedes no son de nuestra misma clase social y hay ciertas cosas que no se les permite a ustedes como a nosotros, a pesar de que no es consciente ese racismo. Yo creo que también eso es lo que mencionaba en el segundo bloque. Muchas veces esto no es consciente por una cuestión de educación, que el entretenimiento es el que te lo va inculcando, porque finalmente, ¿por qué esos niños escogen la muñeca blanca? Porque es lo de Disney, porque es lo que toda su infancia han visto y la infancia de los papás, o sea, no es por otra cosa, ¿no? Yo justamente quería regresar a hacer este punto, ¿no? De la reflexión que tenemos que hacer en México sobre el racismo también es qué papel jugamos nosotros, los mestizos. Siempre pensamos que el racismo es un problema de la población indígena o la población afrodescendiente o negra en México, pero nosotros justo jugamos ese rol de mantener estas jerarquías, de sea implícita o no o explícitamente, siempre están todas este tipo de actitudes, ¿no? De qué creemos que las personas pueden o no pueden hacer, y nosotros somos los que perpetuamos esas prácticas. Sí, sin duda. Entonces es reflexionar en ese rol, pero también yo creo que es, regresando un poco a la campaña, ese reconocimiento histórico que es parte de nosotros. Nosotros no podemos negar nuestras raíces indígenas, nuestras raíces afro. Y parte de la campaña también es un ejercicio para la población en general de ese reconocimiento, ¿no? Entonces, una de las estrategias que tenemos de comunicación es mirar a la historia y ver estos personajes que han sido invisibilizados, pero que son personajes afromexicanos. Sí, ahí tenemos por ejemplo, tenemos en redes sociales, que es Afrocenso MX, en Facebook, Twitter e Instagram, tenemos un llamado que se llama Josema y Vicente. Entonces, ¿qué queremos decir con Josema y Vicente? Pues José María Morelos y Vicente Guerrero son personajes negros, blanqueados por la historia. No sé si recuerdan en las monografías que casi que tenían chapitas, ¿no? Sí, aquí de hecho nos escribe Alexander Montaño Frías diciendo Morelos era afromexicano, pero la historia oficial lo blanqueó. Sí, ¿cómo se llama? ¿Quién habla? Alexander Montaño. Alexander, totalmente cierto. Y justamente por eso la idea de esto que proponemos en redes es que nos manden distintas estatuas, calles, monumentos, bustos, etcétera, que existen a lo largo de todo el territorio nacional, tanto sobre José María Morelos como Vicente Guerrero, y estamos construyendo un mapa, y lo que queremos hacer con eso es plantear que se trata de una cuestión que está en toda la República Mexicana, ¿no? Que son raíces que llegan a toda la República, que esos personajes están en toda la República Mexicana, y entonces eso, si nos quieren escribir a Afrocenso MX en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nos mandan fotografías de dónde está el monumento y quién toma la foto, con todo gusto la subimos y nos ayudan también a difundir esta campaña, ¿no? Que es lo otro, de cómo nos podemos sumar. Esa es una de las maneras en las que nos pueden ayudar a visibilizar esto que te decíamos al inicio del programa, ¿no? Que visibilizar algo que por una cuestión racista ha sido invisibilizado, pero no que no esté aquí. Ahora decías tú, Armando, una de las cosas importantes, por ejemplo, hacer telenovelas, hacer series, hacer obras de teatro. ¿Por qué no se está haciendo? ¿O por qué no se ha hecho? ¿O por qué no se visualizan esas obras de teatro? Yo creo que porque está igual esta idea de los cánones de estética que el público quiere, pero no es cierto, o sea, sí, es una preferencia que la misma televisión se ha encargado de, y no hablo nada más de telenovela, o sea, pueden ser series, o sea, el canal 22, el canal 11, que finalmente es el canal del Estado, que para lo que debería servir es para el beneficio de todos los mexicanos y no nada más de un partido, lo hizo con, por ejemplo, la serie de Sor Juana, que fue muy buena, ¿no? ¿Por qué no hacerlo también con una historia que incluya personajes negros y que sea una historia que le llegue al pueblo? Porque yo sé que los planes de estudio y todo eso tienen una muy buena razón, pero también cuántas personas tienen acceso a la educación, ¿no? Y cuántas personas en pobreza extrema, digo, y estos son estudios que realizan,
sí tienen una televisión antes de tener un refrigerador, por ejemplo, ¿no? Y eso sí llega a la población mexicana. Es una manera de, pues tal vez contrarrestar la otra parte de donde la supremacía blanca es la que está bien, pues también mostrar el otro lado, ¿no? Y sensibilizar a la gente desde esa parte. O sea, el melodrama en México siempre ha funcionado. Tú lo mencionabas también fuera del aire, ¿no? En Brasil con las telenovelas, y yo también me acuerdo que en Colombia sacaron la de no me acuerdo cómo era, pero era una chica blanca que era descendiente de negros, que finalmente era la dueña de toda una hacienda y que cambia la historia de la esclavitud y no sé qué. O sea, y eso sensibilizó mucho también. Ahora, eso que tú estás diciendo, en donde vivimos en un sistema que está construido alrededor de la piel, que me parece fundamental que empecemos a ver a los protagonistas de estas telenovelas o de estas series en el tono moreno, o en el tono negro, o como ustedes quieran, pero con esta parte mucho más digna como personaje. Porque al final de cuentas, una de las cosas que sucede es que ahorita, por ejemplo, ha habido un boom en el cine, en las series de televisión, con personajes efectivamente morenos, pero resulta que siguen siendo los malos, o siguen siendo los rateros, o siguen siendo los criminales, que ahora pues se vuelven como protagonistas de esa historia, pero precisamente por las circunstancias que los lleva a ser el personaje como tal, ¿no? O normalizar, o sea, normalizar ni siquiera es yo creo que exaltar, porque a veces también nos equivocamos en ese camino, ¿no? Oprah lo hizo con Magnolias de Acero, la película es con personajes blancos, ella hizo su versión negra y únicamente trasladó de una cultura a otra, y es la misma historia y las dos funcionan muy bien, ¿no? Y así lo ha hecho con varias, o sea, ella también produjo El color púrpura y se ha encargado de hacer esto, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es señalar cómo efectivamente los medios son un instrumento poderosísimo de cambio social, y históricamente la publicidad lo ha sido, ¿no? Es decir, se estudian así como los principios de cómo se han impulsado distintas gustos, tendencias o hábitos de lo que entendemos como ser humanos que está bien o que está mal en el siglo XX, pues entendemos que justamente lo que señalan, que la definición de la presión o de lo que se muestra en los medios, pues es fundamental. Entonces es aquí el tema de romper esa barrera, justamente, como lo están diciendo, y empezar a ver cosas diferentes. Pero para que suceda eso tienen que tomarse decisiones diferentes. Yo me acuerdo que hace tiempo, no sé, se propuso hacer un programa en náhuatl y era como, ¿qué? Un programa en náhuatl en televisión nacional, estás loca, ¿no? Una cosa así, claro. Como, no te estoy entendiendo. Porque frente a este choque de ideas, o un protagonista, una persona afromexicana, negra, te van a decir, no, porque el rating, etcétera. Entonces ahí es como el huevo y la gallina, ¿no? Cuando es al revés. Sabemos que lo que salga en los medios va a transformar y le va a dar mucho más celeridad al cambio social. Es un hecho. Así sí, claro. Bueno, ¿cuántos años duraron los medios teniendo la práctica de caras bonitas, nada más? O sea, no se importa otra cosa. Creo que trabajamos en las caras bonitas. Y sigue estando, ¿no? Ya no tanto, si no estaría yo aquí. Pero, qué cosa que agradezco, pero sí, todavía hay cuestiones importantes, ¿no? En ese sentido. Yo creo que una de las voces que para mí ha sido más útil en los últimos meses, años, es Tenoch Huerta, ¿no? Él ha sido muy vocal sobre el racismo en México, su experiencia dentro de el cine, otros medios. Y en ese sentido yo creo que justo en esta época que las redes sociales son tan importantes, es también bien importante a quién estamos escuchando. Creo que es muy importante escuchar directo de pues activistas, ya sea en los medios o en el ámbito social, cuáles son sus opiniones y sus voces, porque a veces hablamos de estos temas como si las personas no estuvieran ahí, ¿no? Y para mí es muy importante el que tus redes y lo que estás leyendo todo el día en tu feed y que estás haciendo scroll no sea nada más de un punto de vista, que también tenga una diversidad, y en eso para mí el consejo es: sigan a activistas indígenas, sigan a activistas afros, sigan a Tenoch Huerta y escuchen esas opiniones, ¿no? Y por qué y cuáles son esas barreras, porque eso también es parte de la cultura popular, las redes sociales, y es un medio que también nos está ayudando a abrir un poco más nuestra forma de pensar, a tener otros argumentos y a escuchar otras voces, sobre todo, esas voces que casi no escuchamos. Un dato nada más para que no los llevemos el día de hoy. Ser de piel más oscura implica tener en promedio 2 años menos de escolaridad, menor ingreso, menor acceso a puestos directivos
y menores probabilidades de mejorar la posición socioeconómica. Y este dato no lo doy yo, este dato lo refleja precisamente con los mismos datos que se tenían de las instituciones como el INEGI, justo en donde da a conocer precisamente que la calidad de vida, en cuestión, en todos los sentidos, por ser de color de piel oscura, no tienes las mismas oportunidades. Yo te quisiera comentar algo que creo que es clave, que es resultado de mi investigación. Es que, por ejemplo, cuando se habla de la existencia o no existencia del racismo en México, quienes hablan de la existencia te pueden establecer cuáles son las causas. Existe el racismo por esto, es estructural, bla, bla. Y quienes hablan de la no existencia es como culturalmente somos antirracistas, es como estamos mezcladas, racistas son los gringos, que esa es otra, ya cada vez más desdibujada frente a la diáspora que estamos viviendo. Y en fin, o sea, lo que yo quisiera decir es que hay un tema también que no lo dices ahorita, permíteme. Sí. Ahorita vamos a hacer una pausa, regresamos para pues seguir en esta conversación, en esta plática hablando de racismo. Escribimos a través de los micrófonos de QTF. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la plática está bien interesante afuera del aire. Entonces, a ver, vamos a retomar. Entonces, nos estabas diciendo entonces, mi querida. Sí, lo que yo decía es que el tema del racismo en México ya es momento de que sea más allá de una plática de café sobre si somos racistas, no somos racistas, yo pienso que sí, tú piensas que no, y tenemos esta divergencia. Aunque es verdad que la realidad es una multiplicidad de enfoques y siempre puede haber una variación, también hay datos ya estadísticos del ENADIS de 2010, de la de movilidad social, donde se demuestra que efectivamente el tono de piel tiene una relación con respecto a las oportunidades y a los accesos que puedes tener en México. Es así. Entonces esos datos ya están para consultarse y están para socializarse. Entonces hay un tema también de aceptación, que es lo que digo, de la parte estructural por un lado del trabajo, pero también está esta dimensión emocional de qué pasa si yo acepto que vivo en una sociedad racista. ¿Eso qué implicaciones tiene para mí? ¿Qué implicaciones tiene en mi cotidiano? ¿Qué implicaciones tiene en mi relación? ¿Qué implicaciones tienen como yo entiendo este país, ¿no? Sí, yo creo que también es un poco para pasar de la plática de café a aceptar que ya hay datos pues claro, esos datos nos causan mucha incomodidad porque no queremos sentir culpa respecto a la diferencia de oportunidades, porque también es muy, muy difícil, sobre todo si tu piel no es blanca, aceptar que el que tu piel sea más morena, pues te pone en una escala y en una jerarquía. Aceptar eso es difícil, pero creo que es más difícil no verlo, o sea, el seguir, el continuar no viéndolo. Pero eso que dices, al final lo reconoces. Quienes están en esa condición, que saben que su piel, su color de piel, su lenguaje, su físico los pone en desventaja y lo saben, creo que ellos quiero pensar que están conscientes de ello. Lo que sí creo es que los que no están conscientes son la otra parte, que es a la que se tiene que poner en conciencia, en el mismo canal. O sea, al final de cuentas dices tú, bueno, pues yo soy moreno, pues ya sé que soy moreno. Al final, pues, ¿qué hago? Soy moreno. Pero el problema es que no me contratan por ser moreno. Entonces, más bien la otra parte debe decir, a mí no me debe de importar si es moreno, si es alto, güero, rubio, ¿no? Sí, totalmente. Y es algo que debemos de poder conversar. También creo que todo el revuelo de los datos tiene que ver con que, no lo hemos platicado, pero también con que no queremos aceptar, y que creo que también es parte de la confusión, de que el racismo no es solo una situación personal, es decir, de actitudes, de discriminación entre pares, como decía hace rato. Es decir, nosotros no inventamos el racismo, y esto no tenemos la culpa nosotros de haberlo inventado, pero sí tenemos la responsabilidad de cómo la sociedad lo ha formado y lo ha legitimizado por tanto tiempo, de cambiarlo. Y ese es el rol para mí importante de estar hablando de esto y que se vuelva una conversación no solo de opiniones, sino decir, a ver, los datos están ahí. Exacto. De que efectivamente hay personas que cuentan con más oportunidades que otras, acceso a ciertas cosas y otras. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esto? Y no solo desde la política pública, sino desde los medios, la representación. Incluso, ha habido una conversación en los últimos años muy importante sobre las trabajadoras del hogar, que tiene que ver también directamente con el racismo. Claro. Pues yo les agradezco mucho, de verdad. Yo nada más subrayar que creo que lo que acaba de decir Sebastián es clave. O sea, la diferencia entre la culpa y la responsabilidad, porque la culpa es una emoción que inmoviliza y que genera una serie de inmoviliza e impide la ejecución, y la responsabilidad te permite entender los procesos que se están viviendo y ver cómo desde tu contexto
en tus posibilidades puedes accionar para construir una forma de interacción y de interrelación diferente que este país requiere. Pues muchas gracias. Ahora sí les agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros, Fabiola Fernández Guerra, del Colectivo para Eliminar el Racismo en México, y a Sebastián Frías, de la Fundación W.K. Kellogg, que pues estuvimos platicando justo sobre esto, racismo y discriminación, y este Afrocenso, en donde les pido, por favor, informémonos más, métanse ahí a la página www.afrocenso.mx.